Ay, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos de nuevo al canal. Acá, como ve mejor la cámara. Soy CryptoErnie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Vamos a hablar hoy de qué es lo que está pasando con XRP y hacia dónde puede ir el precio de su moneda. Es importante ver todo el tiempo las diferentes, hasta que carga diferentes cosas acá, no entiendo qué es lo que pasa. Ya estoy viendo, a ver. Denme un segundito, cerramos acá esto y esto. Bueno, queríamos saber qué es lo que dice las diferentes personas que nos hablan de análisis técnico. Vamos a compartir con ustedes hoy hacia dónde puede ir, pero compartiendo la información de análisis técnico de otros. Yo les puedo hacer un análisis técnico mío, pero es relevante que todos podamos ver en el canal diferentes analistas a ver qué opinan, qué van haciendo. Vamos a ir de una a compartirles la pantalla. Antes de nada, vamos a compartir la información de qué está pasando con el mundo financiero, a ver si eso es relevante o no para ver hacia dónde puede ir los fundamentales. Sí, acuérdense que siempre me gusta hablar de fundamentales, ver un poquito cómo está el sector financiero antes de profundizar en análisis técnico. Hoy vemos el market cap de todas las criptomonedas en 3.39 trillones de dólares. En las últimas 24 horas ha subido 2,05%, sí, una barbaridad. Y Bitcoin está en este momento con una dominancia de 61.1, mientras que Ethereum está recuperando su posición, estamos en 9.6%. Ethereum está en 2.626, mientras que Bitcoin está en 104.073. Según lo que vemos, estamos muy en esos niveles, muy quietos ahí. Y pues la que me sorprende es Ethereum, que me parece interesante verla. Fíjense, esta noticia me parece impresionante ver a XRP en el tercer lugar sobrepaseando a Tether. Esto nos muestra que XRP está en $2.62, ha subido 22% en estas últimas 24, en esta última semana, 2.83% en estas últimas 24 horas, mientras que Ethereum ha subido 4.12%. Me parece muy interesante ver Ethereum. Vamos a verlo. Vamos a entrar acá en la pantalla de Bitget a ver cómo está operando Ethereum, porque me parece interesante lo que estamos viendo. Vamos a ver en las gráficas. Ya seguimos analizando cómo están las XRP, Ethereum, Solana y las demás. Pero en ese punto vemos a Ethereum en 2621 en la gráfica de un día y vemos con mucho volumen. Vemos acá 4 velas verdes con un volumen fuerte y vemos, lo que me sorprende es que seguimos por encima del RSI de 70 de Ethereum. Ayer lo vimos y estábamos también muy arriba. Fíjense dónde estamos hoy. Estamos en 80 y... Espérense, es que sin gafas no veo bien. Estamos en... aquí estamos en Ethereum en 77.51, por encima de los 70 puntos. Y eso obviamente nos pone en una muy buena posición. Pues para vender. Yo ayer traté de vender y afortunadamente elegí rápido porque siguió subiendo, me dio un espacio para el vender abajo, pero obviamente seguimos arriba. Esto, fíjense cómo está. El promedio móvil de los últimos 200 días es este azul, el promedio móvil de los últimos 50 días es este verde, que está por debajo, está corrigiendo al alza y debería romper el alza. Claro, estamos con todo este nivel de acumulación que vemos aquí, aquí en la derecha de la gráfica, pero miren el 3 velas verdes, una cuarta vela verde acá, todo muy positivo para Ethereum. Esa es la posición que tenemos que analizar para todos. Vengan y lo voy esperando un poquito. Los que quieran echarse un saludito, bienvenidos. Acuérdense de regalarme un hashtag XRP para que mucha más gente pueda acceder al video y entender qué está pasando en estos momentos de las criptomonedas. Volvamos a la pantalla de CoinMarketCap. Acuérdense, ayer salió el dato de inflación en Estados Unidos, salió por debajo de lo esperado. Eso también ha ayudado a impulsar los mercados. Entonces tenemos dos o tres noticias importantes. La semana pasada llegaron a un acuerdo con los ingleses para realmente los americanos dominar ese mercado de interacción entre los dos países. Son los dos países que se aliaron hace 80 años
para la guerra, para terminar la Segunda Guerra Mundial. Finalmente la terminaron, hoy en día está celebrando y eso era lo que decía Donald Trump. Y por el otro lado, se sentaron finalmente a la mesa para empezar un proceso de transición con los chinos. Eso es lo que finalmente sucedió. El resultado de esa negociación con los chinos es finalmente haberse sentado en esa mesa con los suizos, haber organizado qué es lo que quieren hacer y qué es lo que van a hacer finalmente, y hacia allá va todo el proceso con los chinos. Y la otra noticia que salió fue el dato de inflación. Se los voy a poner acá. No sé si me lo actualice. No, claro, actualiza los datos. A ver, acá me voy a poder, para que ustedes vean, el dato de ayer de inflación salió 2.3% cuando todo el mercado esperaba 2.4%. Esto da pie para que para que la gente de la FedNow, vamos a actualizar la página, es rapidísimo, para que la gente de FedNow puedan esperar que para las próximas reuniones de septiembre haya, miren, así estamos ahorita, esa es la foto de hoy, y en la próxima reunión no hay bajada de tasas, no hay decisión de tasas, según lo que dicen ellos, o hay un posible bajada en la de septiembre, sí hay decisión de tasas. En la de junio no van a bajar. En la de septiembre pareciera, según el mercado, que el 74% están viendo que va a haber reducción de tasas. No saben si 25 puntos básicos o 50, yo le apuesto a que habría estos 25 puntos básicos donde está la gran mayoría parqueados acá. Obviamente estos hacen parte de este combo, todos estos 74% esperan que haya una reducción de tasas. Y si vemos la reducción de diciembre, fíjense cómo baja esta gráfica que estaba en la reunión de junio en 90%, ya está en 5% quedándose quietos, y hay una cantidad de gente esperando que bajen 1, 2, 3, 4 veces las tasas del Banco Central Americano, que es el que termina diciéndole a la gente, van a tener la plata más barata, vamos a darle un aumento monetario al mercado, y para allá vamos. Acá les voy a mostrar otra gráfica. Esta gráfica es el M2, donde me muestra la suma de la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco Central de la China y el de Japón, que son los 4 bancos más grandes, donde se va viendo cuál es la subida. Pero fíjense que estamos muy lejos de esa subida de liquidez que hubo en el 2020, en el 2017 se está acá, quito la gráfica para que ustedes lo vean más oscuro, y acá vemos cómo, a pesar de que es bajito, estas subidas de estos porcentajes no son tan relevantes como estos anteriores. En este ciclo vemos que estamos en máximos históricos de 111 trillones de dólares. Vamos a seguir viendo aumentos y aumentos y aumentos en los próximos meses, es lo que espero yo, la expectativa que tiene el mercado, y ya se está viendo el resultado que lo vemos en esa gráfica de Bitcoin Counterflow. Vengan y se los muestro, estamos acá. A ver si me carga rápido. Me desconecto de la base de datos, seguro. Vamos a ver si lo podemos volver a abrir. Está poniendo problemas. No está dejando abrirlo, bueno, pero por lo menos ahí ya sabemos, ya saben dónde es. Bitcoin Counterflow está el modelo. Entonces, vamos a ver XRP. Vamos a ver qué opiniones tiene la gente en el canal. A ver, que no lo estoy viendo. Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo así que no se escucha, mano? Por favor, acá estamos oyéndolo. Yo estoy oyendo acá bien. Y vamos a confirmar que estemos bien con la configuración del audio. Sí, mira tu computador, Néstor. Yo creo. Espérense a ver. Yo uso los audífonos para aprovechar, para poderme oír el retroceso de la información. Listo, perfecto, Néstor, un abrazo. Entonces, acá vemos cómo está XRP 261, lo vemos hoy, y vamos a ver con los diferentes analistas macroeconómicos a ver dónde están. Entonces vamos a buscarlos. Vamos a abrir acá XRP. Vamos, a mí me gusta buscar acá en esta información, les voy a mostrar cómo lo hago yo. Yo busco hay varios que me gustan, pero empecemos por EGRA Crypto, a ver qué nos va a mostrar. Y lo estoy haciendo a propósito para mostrarles desde ceros cómo busca uno información de los diferentes analistas. Acá, obviamente, Greg es uno de esos duros que está siempre
dándonos versiones y vamos a buscar acá. Vemos a XRP, miremos este artículo y se los voy a leer, lo puedo reseñar. Lo que yo hago, para el que no sepa hablar en inglés o lo que sea, lo utilizo la aplicación de DeepL, que es, y acá me dice qué es lo que está diciendo en español. Se lo voy a traducir a ustedes para que ustedes lo entiendan exactamente. Entonces, este es el análisis de lose an army, but do not lose this price target. Pierde un ejército, pero no pierdas este rango de precios. Quiero ofrecer una perspectiva. Lo que nos dice él es que quiere ofrecer una perspectiva más amplia del gráfico antes de hacer zoom para resaltar los aspectos críticos de la situación. Vamos a hacer zoom, sin embargo, si el gráfico de XRP contra Bitcoin no logra hacer esos micromovimientos y alcanzar los objetivos de precios críticos, alcanzará el panorama más amplio y podría convertirse en un desafío. Es lo que nos dice. Vamos a ampliar la gráfica para que ustedes la vean. Uy, una cantidad de cosas, es demasiada información, pero bueno, vamos a ver cómo la podemos analizar. Entonces yo lo que empiezo es a mirar estas gráficas y ver cómo pudiera operar la pantalla, pues decisiones técnicas. Él está viendo que estos niveles de acá abajo es una formación estructural que va saliendo hacia arriba y donde vemos este zoom que él hace muestra que puede haber un impulso muy importante en los Fibonacci hacia el dólar 60, hasta el Fibonacci 1.618, que es ese nivel de 0.0001419. Lo estábamos viendo en el canal, que estábamos en punto 0 con 4 ceros, 23, no sé, aquí lo voy a poner punto 0.2032, 4 ceros punto 2032. Esta es la relación entre Bitcoin y XRP. Tenemos que ser conscientes que estas relaciones, y bueno, y acá uno empieza a mirar los diferentes niveles y fíjense que hace un cálculo parecido al que yo hice esta semana y nos muestra que si todas las correcciones se dan según lo que él está esperando, podemos ver a XRP en relación con Bitcoin, porque mucha gente lo está mirando. Si XRP llega a los $150,000 en relación a Bitcoin, que son estos tres primeros, estamos viendo a XRP apretarse en margen contra Bitcoin. Llegaríamos, o en el mismo margen estaríamos en $10.86. Si se aprieta más, a $14.31. Si se aprieta más, ese spread entre los dos sería $21.28. A veces, cuando sucede esta subida tan fuerte de Bitcoin, XRP queda rezagado y las altcoins quedan rezagadas y posiblemente ese margen no sea igual. Pero si fuera la mitad, estaríamos en $5.40. Ese es el análisis de GRAC y acá se los dejo, donde se puede ver. De pronto le hacemos un análisis más completo. Si nos metemos a ver a Charting Guy, que me gusta, es otro tipo que hace muy buenos análisis, y tengo otro que les voy a mostrar, se llama Charting Guy. Entonces vengo y busco a ver qué datos nos está mostrando sobre XRP. Ahora miren primero de Ethereum, como todos los demás hablan de Ethereum, están mucha gente impresionada por esa subida tan fuerte de Ethereum y nos va a mostrar una relación hoy entre el precio de XRP y el crudo. Entonces hay diferentes análisis que uno puede ir mirando en el mercado. Néstor, con muchísimo gusto, hombre. Entonces, miren, acá hace una relación, vamos a agrandar la gráfica, donde compara los niveles del precio de XRP con el oro, con el petróleo. Entonces, acá vemos que pudiera haber una aproximación hacia llegar a estos niveles aquí arriba, donde XRP coja mucha más fuerza, pero obviamente está relacionada con el movimiento del petróleo. El otro personaje que a mí me gusta, es Blockchain Backer, que lo vemos acá, nos sale de primero, y el Blockchain Backer nos va a mostrar también más información sobre diferentes archivos. A mí me parece interesante también ofrecerles que vayan y miren, vayan y busquen. Él saca videos todo el tiempo. Este señor saca videos todo el tiempo y vale la pena mirarlos. Todos son en inglés. Podemos hacer un análisis. Me fue muy bien con el análisis que hice esta semana con lo que habló Raúl Pal. A la gente le interesa y muchas veces no tienen el acceso al inglés o no está condensado. A veces son
videos de 40 minutos y si uno los puede reducir a 12, 11 minutos haciendo un resumen claro de qué es lo que está pasando, pues vale la pena. Acá nos hace relación con el market cap y cómo se relaciona el all-time high del market cap con el 2021. Ese se lo recomiendo. Está mostrando más que todo videos, entonces acá esta información de este señor no nos sirve hoy para este ejercicio que estamos haciendo. Charting, ¿cómo es? Earth, Guy on the Earth es otro que hace un muy buen análisis. Me encanta lo que hace Guy on the Earth y muchas veces lo encontramos a XRP con lo que dice. Entonces vamos a subir a la parte de arriba para que ustedes vean la gráfica. El nombre me parece válido y pues acá lo que estamos trayéndoles es más información a ustedes para que ustedes tengan de dónde buscar más información. No es que yo no lo pueda hacer, sino que estamos compartiéndoles información clave. Entonces lo primero que habló fue de Bitcoin y este dato, esta gráfica es del 12 de mayo, donde vemos cuál es el que está confirmando el breakout que nos da inmediato target cerca a los $3.20. Entonces, acá es la gráfica, nos muestra hacia dónde puede ir, copiando este movimiento al alza y rompiendo pues esto es una especie de cuña que se está formando acá, ya lo habíamos visto en mi canal, donde si tiene este mismo movimiento copiado hacia este lado derecho, pudiera llegar a los $3.20 e incluso superarlos. Eso es lo que nos dice The Charting Guy, Guy on the Earth, y pues creo que más información relevante creo que no puede haber para que ustedes vayan y miren y detallen. Mejor dicho, puedo yo hablarles de mis niveles y lo podemos mirar acá. Vamos a meternos acá en la página de Bitget. Vamos a irnos a ver a Ethereum. Vamos a ver Ethereum, XRP. Perdón, no a Ethereum, sino a XRP. Y bueno, de una vez les hago una pequeña campaña publicitaria para Bitget que nos trae un beneficio gigantesco para la gente de la comunidad de CryptoBernie. Los que me siguen a mí pueden utilizar mi canal, mi código de CryptoBernie y acá en la descripción de este video pueden abrir una cuenta nueva y participar en dos cosas que vale la pena que ustedes analicen. Primero, que pueden meterse a hacer abrir una cuenta nueva y ganarse hasta $75 con bonos que les va a dar la plataforma. Y segundo, van a recibir el 20% de descuento en todos los trades que hagan de por vida, porque ahí va un código de descuento que pues me conseguí y a mí, que me dan un poquito de descuento, lo estoy compartiendo con ustedes. Entonces ahí les dejo para que echen una mano a Bitget y aprovechen esa oportunidad. Bitget es la plataforma hoy en día puede ser la plataforma más grande en futuros de todo el mundo, por encima de lo que está haciendo Binance, por encima de lo que está haciendo Coinbase, por encima de lo que está haciendo Crypto.com. Entonces, miren, acá vemos la gráfica. Esa línea azul la pinté desde ayer, desde hace rato la tengo pintada, y vemos cómo rompió el nivel. Y si sigue, y vamos a ver, esto termina siendo una especie de banderín, el que se ha ido formando acá. No lo quisiera pintar ahorita, pero rompe y va a igualarnos esta subida que viene de previa, la va a subir y va a copiarse esta subida a la derecha. Vamos a pintarla acá para que ustedes la vean. Se copia aquí con este precio medio. Es que listo. Así pudiéramos ver este nivel acá. Y vamos a copiar este mismo nivel. ¿Dónde nos lleva? ¿Dónde nos lleva? ¿Dónde nos lleva? Nos lleva a los $4.2. Yo he hablado entre los $4 y los $4.15 para el nivel que yo espero para XRP. Esto no es asesoría financiera, eso es un análisis muy rápido y técnico de qué puede pasar con el precio de XRP. XRP a $4.02 está muy por debajo de esos $10.86 que acabamos de ver del análisis que hace Egra Crypto, donde espera que llegue mucho más arriba. Vamos en $2.60 en ese momento. Pues ahí seguimos viendo a XRP sumando con toda la gente de Ripple, con toda la gente de la fundación de XRP que está organizando esa fundación de cierta manera para que todo funcione súper bien. Toda la gente de los diferentes proyectos que se están instalando ahí, como es el caso de la gente de Ondo que tiene activos de mundo real. Todo lo que están haciendo funciona muy bien para beneficiarnos todos
del desarrollo de XRP y de Ripple y ver que podemos vender nuestra posición por encima de los $4 más adelante durante el bull run. Acuérdense, el M2 nos va a traer mucho dinero de aquí a septiembre y no sabemos de aquí para más adelante cómo está el mercado, pero siguen imprimiendo billetes y no podemos estar en un activo pierda, que se devalúe, que pierda valor a través del tiempo, sino más bien estar montados en un activo que valga la pena tener en nuestro portafolio y que no pierda valor. Hablo de Bitcoin, hablo de XRP, hablo de otras monedas como SUI, que también me parece súper interesante. Hablo acá en el canal también de Render y hace poquito me hablaron, Bersan, cuando lo entrevistamos, habló de uno muy interesante, me gustó muchísimo, que se llama Velo y la otra que se llama Stronghold. Vale la pena que les echen un ojo. Acuérdense, como siempre, no olviden no dejar de darme un like, suscribirse al canal. Hay muchísima gente que me ve y no se suscribe. Sirve muchísimo activar la campanita y dejar un comentario. Digan hasta dónde creen que puede llegar XRP y si me regalan un hashtag XRP sería genial. Y no olviden de utilizar a Bitget como una alternativa muy interesante para hacer buenos trades. Tiene mucha profundidad. Fíjense la gráfica, cómo tiene la cantidad de profundidad acá. Tiene mucha, mucha, mucha. Y nos vemos en la próxima. Oigan, un abrazote. Muchas gracias por verme y tengan un excelente día. Vamos para la luna, hombre.